muchas gracias al Instituto Cervantes. Muchas gracias, Yolanda, por tu entusiasmo. Y también empiezo por reconocer que cada vez que los bibliotecarios me invitan a participar en algún evento que ellos organizan, me siento muy honrado y pienso que algo debo estar haciendo bien, porque creo que es el colectivo que mejor y más rápidamente se ha adaptado a los nuevos tiempos. Es el colectivo que está dándole a otros colectivos corporativos una lección de cómo avanzar en lo abierto, avanzar en lo digital y contribuir a la construcción de un mundo más habitable, más vivible. Y en vez de dedicarse a lloriquear por todos los rincones sobre lo que el Estado debería hacer para proteger sus intereses, se ha puesto en un porcentaje muy elevado en la vanguardia de qué es lo que este mundo necesita en relación con la información, en relación con la cultura escrita. Así que muchas gracias por la invitación. El título es Innovación, innovación desde los bordes y desde abajo, que ya irán viendo por qué he elegido ese título. Y lo obvio es que no quiero solo hablar de innovación, que ya sabemos que es un mantra de nuestro tiempo. Hoy, quien no use esa palabra en un acto oficial varias veces en una jornada parecería que no está instalado en la realidad, que no comprende el mundo en el que vivimos. Pero conforme más hablamos de innovación, mejor vamos dándonos cuenta que los ingredientes que componen ese guiso han ido evolucionando muy rápidamente y en las últimas décadas, en la última década yo diría. Porque antes se hablaba de innovación para referirse a procesos que requerían grandes inversiones, que requerían grandes políticas, del diseño de grandes planificaciones políticas en el régimen de I+D, requerían expertos, requerían grandes corporaciones y de pronto, nadie sabe bien cómo, comienzan a aparecer documentos de OCDE, de la Unión Europea, de los diferentes gobiernos de España y también producidos por las corporaciones industriales más importantes del planeta que empiezan a hablar de la importancia que tienen los usuarios, de la importancia que tienen los amateurs, los outsiders. Justo lo contrario de lo que uno esperaría encontrar dentro de ese concepto de innovación. Así que la innovación, y ahora después voy a dedicar unos minutos a explorar un poquito más, mejor, la evolución en estos últimos años, yo diría, del término, se ha hecho menos tecnocrática y bastante más social, se ha hecho menos planificada, vertical, jerárquica y mucho más abierta, horizontal. Ahora se usa la expresión diseño en vez de planificación para intentar ver cómo podrían ser las cosas en el futuro. Y también, y de ahí viene el título de esta conferencia, es un proceso menos interno, menos que ocurre al interior, intramuros de las organizaciones y más que comienza a suceder por fuera de las organizaciones. Por eso me he atrevido a inventarme una palabra. A mí me gusta, dentro de este gesto inconformista que me han atribuido hoy, que es correcto, pues también inventar palabras que no están en el diccionario y darle de vez en cuando algo que trabajar a los académicos de la lengua, que por supuesto no me hacen caso, pero que sepan que estamos vivos, que al otro lado de la academia hay gente que está inventando. Y he puesto exnovación, que tiene pues las mismas connotaciones que los términos pues externalidades, excéntrico, extemporáneo, exterior, en fin, está dentro de esos campos semánticos. Y para ver un poco qué es lo que está pasando en estos últimos años, pues voy a empezar hablando de tres conceptos: el de innovación oculta, innovación abierta e innovación social, que son tres maneras de hablar de la innovación que ya están acreditados dentro de las
organizaciones más respetables y también poderosas del planeta como conceptos a los que hay que ponerle muchísima atención. Por innovación oculta se entiende todos esos cambios que suceden en el mundo y que los sistemas de reconocimiento que tenemos, los indicadores que hemos inventado para decidir dónde se está produciendo o no innovación y de qué calidad y en qué medida, pues son indicadores para los cuales esta innovación es invisible. Y llevamos ya muchos años, no es la primera vez, llevamos décadas hablando de en dónde se estaría produciendo innovación que las instituciones, digamos, oficiales dedicadas, incluso universitarias, dedicadas a pensar este mantra de los nuevos negocios y de las nuevas políticas, el término innovación, dónde se estarían produciendo. Entonces, está como parte de esta innovación oculta, están todos esos espacios no registrados y siempre que invisibles, siempre que pensamos en ellos, salta a la vista inmediatamente todo lo que es la cultura underground, que comenzó siendo hace 2 décadas o 3 una cosa que hacían gente radical y disparatada y que se drogaba y vestía de una manera especial, y hoy es el fundamento más sólido de las grandes industrias musicales del planeta. Y como el caso de la cultura underground, hay otros muchos casos que se podrían poner. Dentro de todos esos procesos no registrados, no excluidos, todo el capítulo de la serendipia, que también es un capítulo impresionante, todo lo que tiene que ver con el conocimiento tácito, todo lo que tiene que ver, y todos ya a estas alturas seguro que hemos oído hablar de la ciencia de garaje como un espacio donde allí no solo nació el rock o la música underground, sino que también nació lo que hoy llamamos el software, y ahí los grandes magnates de hoy, muchos de ellos, aprendieron a desplegar sus empresas que hoy llamamos spin-off en pequeños espacios de garaje en su propio domicilio, y ahí conocemos las historias de Bill Gates, de Steve Jobs y de otros muchos que no construyeron el conocimiento que luego practicaron y que no inventaron sus empresas dentro de los marcos de lo que es la academia, ni tampoco dentro de estructuras empresariales complejas. Tipo IBM o tipo fueron estimuladas, ayudadas, pero este gran capítulo, que también es crucial en el ámbito de las industrias creativas, de lo que hoy llamamos industrias creativas, se convierte entonces en un motivo de preocupación hoy extraordinario. ¿Qué será eso de la innovación oculta y cómo podríamos comprender, conocer, para luego, por supuesto, instrumentalizar mejor lo que pueda estar surgiendo en cualquier lugar donde surja, que normalmente, como ocurrió en el caso del software libre, como viene ocurriendo históricamente en el caso de lo que llamamos hoy industrias culturales y como ocurrió también en la música, no nació allí donde estábamos mirando, nació justo por fuera de donde estábamos mirando. Luego está este otro gran capítulo de la innovación abierta, que hoy ya hemos tenido 2 magníficas charlas. No he podido venir desde el comienzo de la mañana porque esto se movió de ayer a hoy y entonces yo tenía otra actividad y no pude venir antes de la hora que llegué. Pero sí me dio tiempo a ver en la presentación de Felipe pues una magnífica exposición de lo que es la innovación abierta y que yo querría todavía fijarme en algunos puntos más. Él mencionó el crowdsourcing, lo que es la externalización entre expertos, o que es el outsourcing o a las masas, a la gente en general. El crowdsourcing, no me voy a detener en eso. Quería entonces poner un poquito de atención en lo que es el efecto anti-commons del actual régimen de propiedad intelectual que tenemos en el mundo. Hay un dato que es atronador, es que en Estados Unidos se han gastado más de 20.000 millones de dólares en pleitos en el proceso de desarrollo del smartphone. 20.000 millones de dólares son muchísimos dólares y eso tiene que ver
con la necesidad que el sistema de propiedad intelectual ha creado de estar pleiteando continuamente porque la propiedad intelectual está muy fragmentada. Y pongo un ejemplo que se entenderá fácilmente. Bueno, cualquier chip de un teléfono de estos que llevamos todos en el bolsillo puede fácilmente incorporar 4 o 5.000 patentes. Y ya solo gestionar eso ya se convierte en un verdadero problema. Hay un caso histórico que es con el que primero se plantea el problema de los anticommons, que es el Danubio, un río que da vida a media Europa y en el que de pronto a alguien se le ocurrió que podría llegar a ser muy interesante cobrar un impuesto por circular por el río, por el tramito del río que pasaba por su pueblo. Entonces el de abajo dijo, oye, esto es una idea genial, yo también voy a cobrar, a continuación yo cobro otra taxa, y el del pueblo de al lado y el del otro y el otro, todos fragmentaron el río de tal manera que el río dejó de ser practicable porque los costes de circulación eran mayores que las ventajas que tenía hacer circular mercancías por ahí. Así que el río perdió por completo no solo su valor económico, sino también civilizatorio. Y esto le está pasando un poco a los temas de propiedad intelectual, que como está tan extraordinariamente fragmentada, se ha producido con frecuencia la paradoja de alguien que está haciendo un doctorado en alguna universidad que se presente una empresa, que generalmente no será una empresa innovadora, sino que será un gabinete jurídico que representa los intereses de un fondo de inversión que compra patentes no para ayudar a que el mundo sea mejor o para hacer negocios, sino simplemente para pleitear y forzar comisiones de intercambio de conocimiento, se presentará allí, decía, una empresa de este tipo y le dirá al doctorando, oiga, usted está metiéndose en un área del conocimiento que tiene propietario y ha de pagar por circular por ahí, como pasaba en el Danubio. Y esto ha provocado con frecuencia que mucha gente, y hay encuestas sobre esto que son contundentes, deje de investigar en lo que estaba haciendo, porque paralizar la investigación hasta que un juez decida si yo estoy invadiendo una propiedad privada o no, es demasiado tiempo y es insostenible en el sistema académico universitario actual en todo el mundo. Así que el asunto llega a tener unas dimensiones tan portentosas que hay muchos proyectos, uno el más importante de todos se llama Peer to Patent, que consiste en que algunas empresas, casi todas ellas vinculadas a las TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación, han decidido que la mejor manera de proteger el conocimiento exclusivo que ellos tienen no es convertirlo en un secreto y guardarlo en una caja con 7 cerrojos, sino justo lo contrario, publicarlo inmediatamente, porque si alguien tiene alguna reclamación que hacer, que lo haga en abierto, que lo diga en público, y ya veremos discutiendo sobre esa reclamación si es o no verdad. Todo esto tiene un fundamento largo que no voy a detenerme porque he empezado tarde y ya me han pedido que haga el favor de abreviar lo posible, pero estoy abierto a contar exactamente por qué hoy, en el mundo que vivimos, algunas de las mayores empresas del planeta, entre las cuales está Microsoft o está IBM, han decidido que la mejor manera de proteger su conocimiento es hacerlo público inmediatamente en cuanto lo tienen. Hay otro aspecto que tiene que ver con la economía digital, que no tiene nada que ver con la economía industrial clásica, y es que en la economía digital, a diferencia de lo que pasa en la anterior, los objetos que se producen valen más cuanto más se usan. Esto tiene un nombre, se llama la ley de los rendimientos crecientes de adopción y tiene que ver con una idea muy sencillita. Si yo tengo un teléfono móvil y nadie más en el planeta Tierra un teléfono móvil, aunque sea una maravilla, no me sirve para nada. Entonces, mi teléfono va adquiriendo más valor cuanto más personas se lo compren. Y cuando ya seamos muchos,
mi teléfono tiene una potencia verdaderamente extraordinaria. Esto pasa con casi todas las cosas en Internet, que cuanto más se usan, más valen. Pasa como con la lengua. La lengua, cuanto más la empleamos, también más vale. Y a diferencia de estos otros recursos que se agotan cuando se usan, los bienes digitales incrementan su valor conforme ganan más adeptos. De manera que la economía digital no es una exageración proponer la tesis de que en la economía digital adquirir una cosa no es consumir, sino que es crear, aportar valor añadido. Y todo esto, brevemente, porque ya dije que no tenemos tampoco demasiado tiempo y sí me interesa mucho el debate posterior, hace que las iniciativas en la dirección de lo abierto no dejen de crecer y no dejen de ser siempre saludadas como algo que ayudará no solo a que el mundo sea mejor, cosa de la que voy a hablar un poco después, sino de que el mundo sea también más próspero. Y luego ya por fin otro concepto que tiene que ver con esto de la exnovación, la innovación social. Hasta ahora, si a alguien le preguntaban qué es eso de la innovación, seguro que lo conectaba con máquinas o con fórmulas o con artefactos que se introducen nuevos al mercado. Pero eso de la innovación social, si lo que quiere decir la noción innovación social es que para que una innovación tenga éxito alguien la tiene que comprar, entonces la palabra social no es necesaria, porque todas se dan en sociedad, todas necesitan una sociedad que sostenga ese proceso de innovación. Luego, no es eso lo que quiere decir el concepto de innovación, quiere decir otras cosas. Y hay un montón de definiciones, todas tienen algo de verdad y como esto no es una clase académica, digamos, donde yo voy a desbrozar la genealogía de la cosa, pues me quedo con una definición que me parece la más practicable y fácilmente de reconocer. Es que cada vez que se da forma a un anhelo social, a un anhelo público, se produce una innovación social. Esta manera de definirlo tiene algunas cualidades sobre las que voy a pasar de puntillas y a toda velocidad, como, por ejemplo, que se ensancha el espacio público y emergen nuevos actores y la sociedad se hace más densa, la sociedad se hace más viva, más plural. Y esto, que en apariencia es una cosa que está estupenda y que la hemos practicado siempre, innovación social, hoy la identificamos como un concepto novedoso para el mundo en el que vivimos, pero nunca dejó de haber innovación social en el planeta Tierra mientras hubo humanos. Pero el asunto se ha hecho muy importante y tiene mucho que ver con el programa de gobierno de Cameron. Cuando llegó al gobierno de Inglaterra, ya sabéis que comenzó a proponer su noción de Big Society, que es, según él, según sus defensores, es que Inglaterra necesitaba menos Estado para que hubiera más sociedad. Antes, Margaret Thatcher dijo, necesitamos menos Estado para que haya más privado. Pero los nuevos conservadores británicos, yo creo que en gran medida también los conservadores españoles lo van a intentar, ya no piden menos público para más privado, sino para más sociedad. ¿Y a qué se están refiriendo? Se están refiriendo, en la práctica lo que está pasando es que muchas bibliotecas las están cerrando porque dicen que no hay recursos para mantenerla y cuando alguien protesta le dicen, estupendo, aquí tenéis la llave, gestionadlo vosotros. Os pagamos la limpieza, la luz y el gas. Y ahora, si esto es una necesidad social tan urgente como vosotros decís, pues os organizáis y vais la abrís cuando podáis y dais el servicio que os parezca razonable. Y esto está generalizándose al conjunto de lo que antes llamábamos los servicios públicos que daba el Estado. Así que, de alguna manera, todo este asunto de la innovación social tiene como dos rostros. De un lado, la voluntad manifiesta de capturar comunidades y ponerlas a trabajar gratuitamente al servicio de proyectos de Estado o, como hace Facebook, de proyectos privados.
porque la riqueza de Facebook, la riqueza de Google es que lo usamos. El día que dejáramos de usarlo, pues esas empresas se hundían. Luego, es gratis porque nosotros creamos Google, nosotros creamos Facebook. Y la inteligencia que han demostrado estas empresas es que han sido capaces de capturar, de abducir comunidades que se ponen a trabajar para ellas. En el caso de Wikipedia, donde también tenemos una comunidad que es abducida y trabaja gratuita, se hace un producto que es público, un producto que es de todos y de nadie al mismo tiempo, que es procomún. Y ahí tiene sentido. El asunto es si tiene sentido hacerlo para el Estado o hacerlo para el mercado, que es una reflexión que dejo abierta. Pero en todo caso no quería dejar de mencionar la importancia de este concepto de innovación social que está detrás, por supuesto, de muchos procesos de apropiación. Se habla en este momento de economía cognitiva, de tercer cerramiento de los bienes comunes. El primer cerramiento fue apropiarse de las tierras del común en el siglo XVII y XVIII. El segundo cerramiento se produjo, lo ha explicado Carlos Marx muy bien, esclavizando al obrero, convirtiéndolos en proletarios, alienándonos, apropiándose de los cuerpos, de los propios cuerpos, para convertirlos en una fuerza productiva. Y el tercer cerramiento sería ahora que se están apropiando de la cultura y de la palabra, por decirlo de alguna manera. Esto es a lo que le vamos llamando innovación social. Entonces, el asunto es que tiene mucho sentido plantearse qué contiene eso de innovación y por qué tiene sentido hablar de innovación en este momento. Y voy a abreviar toda una segunda parte que tenía en mi presentación para hablar de las redes y de la importancia de las redes y de plantearnos lo que vale una red y por qué una red tiene algún valor. Para eso tenía reservados unos 15 minutos y voy a hablar solo 2 o 3 minutos para que no nos den aquí las 3 de la tarde. Entonces, pero de todas maneras estoy abierto luego en el coloquio a estar hasta las 3, hasta las 4, hasta cuando acordemos que esto ya debe terminar. Claro, tiene mucho sentido cuando sale Facebook a bolsa, en Nasdaq, pues todo el mundo se queda sorprendido del valor que tiene y en muy poco tiempo se ha desvalorizado muchísimo. Entonces, ¿quién calculó el valor de aquello? ¿Con qué criterios se calcularon el valor de Facebook? ¿Quién especuló o quién se equivocó? Saber lo que vale una red tiene una enorme importancia en este momento, porque en función del valor que le asignemos, yo podré o no diseñar campañas de marketing de esta o aquella naturaleza. En fin, todo está muy asociado a eso. Antes pensábamos que el valor de una red estaba asociado directamente al número de usuarios, como puse con el ejemplo del teléfono. La red telefónica vale más cuantos más teléfonos estén actuando de forma activa. Pero poco a poco hemos ido viendo cosas obvias que a uno le sorprende, que quienes hicieron el primer diseño de leyes que regulaban o que permitían determinar el valor de las redes no los tomaran en cuenta. Habrán oído hablar de Metcalfe, que es pues, el primero que inventa una ley que dice que el valor de una red es proporcional a n cuadrado, el número de usuarios elevado al cuadrado. Eso tiene que ver con que si yo me puedo conectar con el resto de los usuarios de la red, en el ejemplo del teléfono, pues el valor de ese, yo puedo tener n por n-1 conexiones. Todos se pueden conectar con todos los demás menos uno, que soy uno mismo. Entonces, eso determina el valor. Pero poco a poco, ya voy a ir abreviando en esta parte, resulta que hay muchos miembros de la red que no son activos, que se deprimen y ya no usan Facebook o ya no usan el teléfono o que no tienen tiempo o lo que sea. De manera que una manera de pensar las redes tan mecánica, tan aritmética, pues tiene poco sentido. La experiencia en nuestras vidas es que cuando nos reunimos 15 a hacer lo que sea, pues unos están pensando en la musaraña y otros están de verdad trabajando, como es así en todas las dimensiones de la vida. Así que poco a poco se fue descubriendo que las redes se cumple una ley implacable, que nadie sabe por qué es así,
pero se cumple de forma sistemática. Y es la ley que nos obliga a pensar las redes como ordenadas por el rango de aparición del fenómeno del que estamos tratando. Antes Felipe nos contó que en Wikipedia el 13% de los usuarios hacen el 87% del trabajo. Esto sucede de forma sistemática. En una red que sigue lo que se llama la ley de potencias, los que más aparecen, los segundos que más hacen algo en esa red, aparecen la mitad de veces. Hacen la mitad. Y los terceros, el tercer grupo, hacen la tercera parte del trabajo. Y el cuarto grupo hace la cuarta parte del trabajo. Y así sucede en todos. De manera que cuando queremos pensar el trabajo de una red, tenemos que apostar definitivamente por una ley de Pareto de estas crueles como las que suceden en Wikipedia, que en todas las organizaciones humanas un porcentaje de entre el 10 y el 20% hace entre el 80 y el 90% de trabajo. Y el resto pues son free rider, disfrutan de estar allí, están encantados de conocerse, pero no, aportan poco, aportan muy poco. Y aplicado al mundo en el que vivimos hay una declaración muy interesante sobre Amazon. Cuando se hizo el primer gran balance de negocios de Amazon, entonces su jefe, su CEO, dijo que Amazon realmente estaba contribuyendo a la difusión de la cultura porque desde que existía, la mayor parte del negocio de Amazon se hace vendiendo libros de los que antes nadie compraba, de los que antes no se vendían. O sea, libros para colectivos muy minoritarios, libros súper especializados, que antes no se podían vender porque el colectivo de clientes al que se dirigían era minúsculo y no valía la pena editar. Pero ahora, como el negocio es global, pues con que tengas 10 aficionados a eso en India y otros 4 en Australia y otros 28 en Estados Unidos y otros 100 en Europa, pues empieza a ser interesante ya un mercado de 400, 500, 1000 lectores puede ser interesante. De manera que el milagro de Amazon y de todas las economías de la larga cola es que las minorías son las que mueven el negocio. Son las que en realidad están produciendo mucha innovación, por la vía de que, en este caso, consumir es innovar, es darle la oportunidad a que proliferen discursos que antes estaban invisibilizados, que eran más o menos desconocidos. Así que luego ha habido más autores que han ido pensando en esta problemática y entonces han llegado a la conclusión, y no me voy ya a extender en esta segunda parte más, de que no es la cantidad de personas que forman parte de una red la que le da el valor a la red, sino la intensidad con la que se producen interacciones dentro de esa red, dentro de ese colectivo. Y que, de alguna manera, se usa la metáfora del cultural jamming, esto que hacen los músicos de jazz, que se juntan varios, se van incorporando y se enganchan al hilo y van aportando el sonido de su nuevo instrumento y van ahí haciendo una mezcla con lo que saben, lo que escuchan, lo que improvisan. Eso sería, para estos teóricos nuevos de la red, lo que hace que unas redes valgan muchísimo y lo que hace que las redes verdaderamente sean una gran maquinaria de innovación. Una innovación técnica, de innovación oculta, de innovación abierta, de innovación social. Y ahora, para aterrizar un poquito y no hacer una cosa demasiado teórica, aunque yo tengo ese defecto de que siempre hablo como en teoría, pero tengo muchos casos, lo que es que tampoco tengo mucho tiempo, pues voy a pararme en dos grandes estructuras que hemos creado los humanos en las últimas 3 o 4 décadas, capaces de producir una enorme cantidad de innovación. Innovación técnica y de innovación social. Y la primera, obviamente, es lo que en la literatura se llama las Open Source Organizations, es decir, organizaciones de código abierto. Esto es emulando los términos con los que describimos a las estructuras
del software libre, ¿no? De todo este mundo extraordinario del software libre que ha producido como sus principales efectos, y que seguro que todos conocen, pues aparte de Linux, el navegador Firefox y un servidor, un programa, un software de gestión de servidores que se llama Apache, que en este momento, y Felipe me puede corregir si me equivoco, gestiona alrededor del 60% de los servidores del planeta Tierra. Y eso es un producto generado por comunidades que son abiertas, distribuidas, policéntricas, horizontales, voluntarias, gratuitas, basadas en la economía del don. Quiero pararme unos minutos en Elinor Ostrom, que es una chica, ya ha muerto por desgracia, que recibió el Premio Nobel de Economía hace 3 años por una obra que había dedicado a cuestionar, a discutir un texto clave en la historia de la economía y también de la sociología y la economía política, escrito por Harding, un señor que, a través de, pongo un ejemplo muy simple para que se entienda, había sugerido o creía haber demostrado que el hundimiento de los commons, de los pastos comunales en Inglaterra en el siglo XVII, se debió a que hubo un listo en algún pasto de aquellos que se le ocurrió, porque tenía problemas muy graves que quería resolver, meter una vaca más en el pasto. Y entonces pasó como en el Danubio, que el de al lado dijo, pues yo también meto otra vaca más y me voy aquí resolviendo los problemillas que tengo. Y al final todos metieron una vaca más, acabaron con el pastizal, se le murieron las vacas, se destruyó el procomún y dice Harding, es que solo pueden sobrevivir si se privatizan. Cuando duele, que nos decían en la escuela, cuando te duele es cuando lo cuidas. Dando por hecho que la práctica habitual en los commons es que no hay gobierno, no hay gobernanza de los commons y no hay premio y castigo para quienes lo usan. Y es verdad que a lo largo de la historia muchos commons han fracasado porque no han encontrado la manera de ser gestionados de forma adecuada. Y Elinor Ostrom dedicó su vida a estudiar muchas empresas comunales, procomunales por todo el planeta Tierra, desde gestionadas por gente primitiva a cosas superactuales del día de hoy, y mostró 2 cosas importantes. La primera es que no son una reliquia del pasado, sino que una gran parte del planeta Tierra todavía es gestionado por estas economías del don, estas economías comunitarias, no monetarizadas. Y la segunda cosa que descubrió es que no hay, lo peor que uno puede hacer para pensar los commons, el procomún, es identificar abierto con procomún. Lo procomún no es lo abierto. Justamente esos pastizales se hundieron porque no se aplicaron correctas medidas de gestión. Así que nos invita a pensar Elinor Ostrom que el bien común, los comunes, el procomún, es una forma diferente de gestionar bienes, llevada a cabo por una comunidad, que debe cumplir algunas condiciones. Yo quiero quedarme aquí con 2, porque las 2 fueron mencionadas por Felipe, que es, no lo han dicho, pero yo lo digo, es una persona muy reputada en la comunidad del software libre, que tiene que haber un premio para los que trabajan y un castigo para los freeriders, para los polizontes. Y solo una comunidad que es capaz de gestionarse de esa manera, sin darle prioridad a lo represivo, sino a lo comunitario, son comunidades que pueden sobrevivir. Y es exactamente la lección sorprendente que también se puede aprender de las comunidades del software libre, que han logrado crear estructuras de esa naturaleza. Ya decía, di algunas características distribuidas, policéntricas, horizontales, desjerarquizadas, que tienen otras varias características en las que me quiero fijar, porque son el ejemplo máximo
que tenemos hoy en el mundo y es un objeto de estudio en todas las escuelas de negocios del planeta, saber cómo ha podido funcionar una cosa como esa. Hay un compañero nuestro de Felipe y mío, Jesús González Barahona, una persona que ha mencionado Felipe, es desarrollador de Debian. Debian es lo más grande en el software libre. Ahí están los más grandes, los mejores desarrolladores de Facebook, de esto. Algún día fueron desarrolladores de Debian. Y se ha molestado en calcular lo que hubiera costado en dólares producir el software libre si todos esos que han contribuido escribiendo líneas de código o de cualquier otra manera hubieran cobrado la hora a la mitad de lo que lo cobra un ingeniero normal y corriente. Y el precio es exorbitante. No hay dinero en el planeta Tierra para pagar eso. Bueno, una de las cosas características de estas comunidades es que tienen estructuras muy débiles, muy frágiles. Los compromisos no son compromisos estrictos, es decir, que son fáciles de entrar y salir. Uno llega, me gusta, colabora un poquito, si ya no quiere, pues deja de hacerlo o se cambia de proyecto. Esta cosa de que los compromisos fragmentarios, los compromisos esporádicos, los compromisos parciales, lejos de ser un defecto en las estructuras orientadas a la innovación, parecerían ser una característica que les da una fuerza, un valor nuevo, que antes no sabíamos apreciar. Otra característica que se deriva de esta naturaleza de ser frágiles es que son abiertos y transparentes. Son abiertos no porque uno pueda allí llegar y husmear, eso sería más bien la condición de transparencia. Y entonces uno puede mirar y decir, pues me gusta el ambiente, voy a ver. Y pone uno la patita adentro, si no te la cortan, pasa a la siguiente. Pero es que la gran innovación de estas comunidades es que han sido capaces de modularizar todos los proyectos, dividiéndolos en segmentos tan pequeños que se habla de granularidad de los proyectos de las comunidades de software libre. La granularidad es una característica verdaderamente interesante porque permite la distribución, permite que todo sea distribuido y hay gente que solo tiene una horita los sábados. Pues una horita los sábados es muy importante, ya lo explicó Felipe. Wikipedia es inimaginable sin la horita de los sábados, como también es inimaginable sin la semana completa que algunas personas le dedican a Wikipedia. Pero esto de que los proyectos sean granulares o con una extremada granularidad permite que nadie sobre, que todo el mundo pueda ser incorporado. Es como la condición de hospitalidad. Hospitalario no es solamente un discurso buenista de ven, bien, que nosotros nos vamos a querer mucho, es también crear una estructura que permita cuando llegues incorporarte rápidamente a los procesos que están en marcha. Y no que te quedes en un rinconcito mirando cómo los demás se divierten y cómo los demás disfrutan del proyecto o de la fiesta o de lo que sea. Si aquello está muy granularizado, todo el mundo encuentra enseguida dónde sumarse, dónde integrarse, dónde aportar el talento. Es un mecanismo gigantesco para captar participación y para captar energía humana. El segundo gran proyecto o proceso o escuela de aprendizaje sobre lo que pueda ser la cultura abierta y todo esto de la innovación social son las organizaciones no gubernamentales, que ya sé que hay una enorme cantidad de literatura contra ellas, la conozco y una gran parte está más que justificada, pero también sé que hay otras muchas que no merecen cuestionamientos tan radicales. El asunto es que, así como en los años 60 eran organizaciones más bien reivindicativas, testimoniales, gente de protestones, de gente inconformistas, de gente muy preocupada por la pureza extraordinaria de sus ideas o del mundo en el que ellos querían vivir, hacia los 90, en la medida en la que han comenzado a proliferar las organizaciones no gubernamentales, que durante una década fueron el sector productivo
más capaz de crear empleo en el planeta Tierra, que esto es muy serio lo que estoy diciendo, tuvieron que empezar a competir por los recursos. Y al competir por los recursos tuvieron que empezar a adoptar un gesto menos de protestones, menos reivindicativo, menos testimonial y convertirse en comunidades de aprendizaje, en comunidades de conocimiento. Ellos han adoptado un rol importante en el diálogo norte-sur y abandonaron, por mor de tener que organizar estructuras complejas en la defensa de problemas complejos, una lógica que dejó de ser la lógica del difusionismo, de más o menos ganar opinión pública, colocando de vez en cuando un pequeño discurso en la radio, en la tele, en la prensa. Tuvieron que empezar a practicar otro tipo de lógica, la lógica del remix, una lógica que les obligaba a producir documentos de calidad, documentos que fueran reconocidos con cierta autoridad, documentos que le hicieran ganar el derecho a la interlocución, allí donde querían intervenir. Este asunto del documento, producir un documento, es una cosa verdaderamente extraordinaria a la que no le hemos dado suficiente importancia. Hay una antropóloga que yo adoro, que se llama Annalise Risle, lo digo en castellano para que sea más fácil, como no tengo pues para que el que quiera apuntarlo lo pueda hacer, que ha estudiado un comité de mujeres de una pequeña isla del sudeste asiático metida en medio del Pacífico, que van a participar en la conferencia de la mujer de ONU de 1995 y quieren hacer valer el punto de vista de las mujeres de Fiji en el mundo, en ONU. Y entonces, pues, al principio van muy ilusionadas, están contentísimas, han encontrado la manera de financiarse el viaje y tal. De pronto, claro, el punto de vista de las mujeres de Fiji es una cosa difícil de demostrar, no solo porque Fiji prácticamente no existe en el planeta, sino porque también las mujeres de Fiji son muy diversas, muy distintas y todas son especiales y todas todas ven imposible crear un discurso, o lo ven difícil más que imposible. Así que esto estoy hablando antes de que hubiera Internet, tienen entonces que acabar por diseñar una manera de recoger la diversidad sin que se paralice la producción del documento. Así que producir un documento les obliga a adoptar una estrategia de colaboración interna que, más que trabajar en red, lo que hace es obligarles a convertirse ellas mismas en red, ser una red. Esto tiene muchas implicaciones, entre otras, que hay que aceptar las dinámicas de la red, que es otro tema que paso de puntitas porque es un poco tarde, pero que tiene que ver con que en las redes, pues digamos, la cosa más importante es que en las redes no hay jefe, las redes son distribuidas, son horizontales, entonces no hay nadie que ejerza de gurú ni de líder, y entonces hay que ver cómo resolvemos esta cosa de la discrepancia, de la diversidad de criterios. Ellas inventaron un procedimiento que se ha hecho famoso, y es que cuando estaban redactando el documento y alguna quería hacer una precisión, abría unos corchetes y metía dentro la precisión. De manera que estaba el documento mainstream, el que iban a acabar llevando a ONU, y también todas las pequeñas escalones que había que superar para saber cuál iba a ser el documento final. Así iba el documento circulando, que era un laberinto de corchetes aquello. Y todas tuvieron que aprender a renunciar a lo que fuera necesario porque había una fecha límite para la producción del documento. Y una vez que ese documento llegaba a la fecha límite, ellas perdían el control sobre aquello. Entonces tuvieron, y es un caso verdaderamente extraordinario para mostrar, como pasaba también en las comunidades del software libre o como pasaba en esas comunidades que administraban bienes comunes que estudió Elinor Ostrom, cómo tuvieron que dotarse, sin saberlo, produjeron una enorme innovación social porque tuvieron que dotarse de una estructura que facilitara la diversidad al mismo tiempo que la eficacia.
en la producción del bien que querían construir, un documento redactado en común, que representara el punto de vista de las... Y esto hay un autor que también recomiendo, Edward Hutchins, que escribió un libro maravilloso que se llama Knowledge in the Wild, que estudia un solo caso muy interesante de cómo funciona un barco cuando está a la deriva o cuando se ve en medio de una tormenta. Allí no hay un jefe, allí todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer y va y lo hace. Y no hay tiempo para consultar, ni para debatir, ni para hacer asamblea para ver cómo vamos a resolver el tema de la tormenta. Y hay muchas estructuras en el planeta Tierra que funcionan como un barco en medio de una tormenta, en donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer y punto. Y el asunto es que lo logran hacer de forma coordinada, de forma no solo colaborativa, sino coordinada. Bueno, ya he llegado al final de los dos casos y esa sería la innovación que aportan las organizaciones no gubernamentales que yo quería recordar aquí hoy como agentes de innovación. Así que las ONGs acabaron siendo como una especie de brokers en el conocimiento, brokers en la sociedad. Ahora ya me quedan 5 minutos o quizá 10 para terminar. Quería entonces ver qué hay en común. Sí, voy a terminar, no te rías. ¿Qué tienen en común esos dos casos y esos autores y esas literaturas que he mencionado? La primera, me parece muy importante, es la noción de consenso aproximado. Tanto en las comunidades de software libre como en estas comunidades de código abierto, funciona muy bien esta cosa de que no hay que esperar a tener las ideas súper claras para ponerse en movimiento. Es mejor tener un consenso aproximado, ya lo rectificaremos cuando sea necesario, pero de momento pasemos a la acción. Hay un eslogan que se ha hecho emblemático en las culturas hacker, en las culturas del software libre, que dice release fast, release early. Es decir, libera código rápido y libera código cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo una idea, aunque sea regular, no importa, la estás escuchando tú y tú y tú, y entonces me podéis ayudar a mejorarla sobre la marcha. Esta cosa del consenso aproximado, que es muy contraria a la práctica ordinaria en las grandes estructuras políticas, económicas, financieras del planeta. La segunda es la idea de forking, que también ocurre en ambos tipos de organizaciones. El fork es una práctica según la cual cuando estas comunidades se ven frente a una bifurcación, delante de una alternativa, de una disyuntiva, hay que favorecer y permitir que quien no lo vea claro reinicie el proyecto y siga su propio camino, en vez de estar todo el rato comiéndole el tarro para que no se vaya. Porque esto funciona como una estrategia organizativa y cognitiva que siempre deja a los proyectos abiertos a todas sus posibilidades. Esto es otra innovación verdaderamente espectacular. Y luego la tercera es lo de la economía de la reputación, que también mencionó Felipe. En el software libre es emblemático un enorme descubrimiento que hicieron, y es el de que la manera de afirmar la autoría de una aportación es publicarla. Tú solamente puedes ser autor en las comunidades de software libre regalando el conocimiento que tienes. Esto es una innovación verdaderamente extraordinaria, porque queda registrado en qué momento, qué día, desde qué IP tú hiciste esa aportación. Eso será siempre para ti. Es lo que pasaba en Wikipedia cuando él hablaba de que hay gente que hace aportaciones pocas, pero de gran calidad, y queda registrado, no se modifican, están ahí. Entonces, alcanzas reputación en la medida en la que practicas la donación. Esto pasa exactamente igual en el documento que elaboraron las mujeres de Fiji, y en términos generales
en las organizaciones no gubernamentales que funcionan, que quien más colabora, quien más dona, quien más se da, quien más se regala, también acaba teniendo una reputación, que no es lo mismo que tener un poder. Ya solo dos cosas. Ya dije una que me importaba traer para el capítulo de las conclusiones, es esta cosa de ser red, no de usar las redes para, sino de convertirse los proyectos en una red, lo cual equivale a decir que ese proyecto va a ser horizontal, distribuido, abierto, todas esas características. Es decir, que quienes decidan caminar en esa dirección no estarán pensando quién nos dirige, sino que se autogestionarán. Y la segunda cosa, lo de ser recursivos. Hay un autor que yo adoro, que se llama Chris Kelty, que ha hecho una etnografía, a mi juicio, la más importante que se ha hecho sobre las comunidades del software libre, que ha dicho que una característica decisiva de esas comunidades es que son recursivas. Cuando dice la palabra recursiva se usa en ciencia para explicar que cuando uno está en medio de un proceso y encuentra un error, regresa al principio, revisa en dónde se equivocó, cambia alguna hipótesis inicial y reinicia el proceso para ver si ya funciona. Y este proceso de estar constantemente de feedback, de atrás adelante, atrás adelante, atrás adelante, ha sido clave en la historia de la ciencia y lo está siendo también en este tipo de comunidades. Pero cuando él usa la palabra recursivo, la usa todavía en un sentido más fuerte. La usa en el sentido de que estas comunidades no pueden distinguirse de la tecnología que las sostiene, sino que hay una relación tan íntima, tan intensa entre los valores, las personas que allí participan y la tecnología que lo sostiene, que sería inimaginable ese proyecto funcionando. El ejemplo de Wikipedia vuelve a ser paradigmático. Wikipedia, por supuesto, es una constelación de gentes buenas que quieren que el mundo sea mejor y más habitable y compartir y qué sé yo más, y ir con flores a María, que Madre Nuestra es. Desde luego, sí, pero eso solo es posible porque la tecnología wiki permite que todo lo que yo aporto queda registrado, que todo lo que yo aporto puede ser inmediatamente corregido, porque todo lo que cualquiera pueda decir, lo puede decir, porque no hay un jefe. Y si no fuera por esa tecnología, sería inimaginable el proyecto mismo. De manera que hay una como perfecta ensamblaje entre valores, personas y máquinas. Y esto es lo mismo que le ocurrió modestamente a las chicas de Fiji, que tuvieron que inventar una manera de hacer un documento que sostuviera sus deseos de pluralidad, de diversidad y de eficacia. Y sin ese método que inventaron no habrían podido redactar el documento, porque no eran cuerpos que estuvieran todos en la misma sala, que eso ya es muy fácil ponerse de acuerdo, relativamente fácil. Pensar en común es una cosa extremadamente difícil, pero bueno, se puede conseguir. Pero es que eran chicas que estaban dispersas por el archipiélago. No había dinero para reunirlas. Reunir cuerpos es una cosa muy costosa, que hoy las nuevas tecnologías permiten. Ya quiero hacer dos conclusiones, o a lo mejor tres, y termino. Bueno, esto de que el procomún, los bienes comunes, no es una cosa, sino que probablemente sea una infraestructura perfectamente ensamblada con una comunidad, una infraestructura técnica ensamblada con una comunidad, y que cada comunidad tiene que encontrar su propio camino, eso lo explicó Ostrom. No hay una teoría general del procomún, es imposible. Así que la innovación siempre será local, será resiliente, adaptada, cambiable, tentativa, todas estas cosas. Otra es que no todos los problemas admiten una solución universal. Es maravilloso el proyecto de la ciencia moderna y muy simple. Decimos, hay una ley que gobierna todo el movimiento de los planetas, le llamamos ley de la gravitación universal, y tiene un señor, Newton, que pasa por ser el científico más grande de toda la historia. Pero los asuntos humanos son diferentes.
no hay una ley para todos ellos. Entonces, el proyecto de la ciencia moderna consistía en trasladar esta manera de pensar de los físicos al conjunto social, y eso ha producido una enorme cantidad de dolor, una enorme cantidad de exclusión, una enorme cantidad de víctimas de este proyecto universal, que ya sé que para Kant era garante de la paz mundial, pero al final lo que hemos descubierto es que ha sido el principal avalador de la mayor parte de las guerras en las que hemos vivido. Y que entonces estas estrategias cognitivas que pone en marcha el software libre, las ONGs, son una oportunidad nueva que tenemos para darle la voz a colectivos que están desplazados, que están marginales y que son, como le pasa a Amazon, fuente principal de innovación social. Y ya una tercera más provocadora, y es que es muy lamentable que en las políticas de I+D de nuestros gobiernos se siga considerando la I, esa de innovación, la I+D más I, que es la I pequeñita esa que han agregado hace una década. Es muy lamentable que siga considerándose una cosa que se hace en las escuelas de ingeniería y que se hace por los grupos de expertos que están alrededor de las grandes empresas del país, ignorando lo que de verdad parecería estar sucediendo en un sinfín de sectores verdaderamente extraordinarios del país, en donde toda la innovación es oculta, es abierta y es social. Y es la innovación que hacemos nosotros. Nada más. Muchas gracias.